Hola, muy buenas tardes. Esta es la revista informativa del Centro de Formación Integral de Fundación Mujer y hoy, como todos los jueves, me acompaña la especialista en Derecho Salomé López. Salomé, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Salomé. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en la sección excursión hacia el derecho me parece importantísimo, ¿verdad? Además, es un tema, debo decirte, que se habla muy poco, ¿verdad? Tal vez lo escuchamos así como en las noticias, tenemos una idea muy lejana de qué podría ser, pero en realidad se habla muy poco. Entonces me parece muy bien que lo traigas acá a la revista informativa y que hagas todo el esfuerzo por explicarlo, ¿verdad? Por traducir esto hacia nosotros los mortales. Pero si queremos explicar el tema y por qué es importante conocer de él. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. Es un tema de vital importancia porque tanto como ciudadanos o personas que residan en Costa Rica, además de saber cuáles son sus derechos, deben conocer esos mecanismos que la ley impone y les otorga para la defensa de estos mismos derechos. Siguiente, por favor. Precisamente, la Constitución Política de la República de Costa Rica, esta protege y engloba, ampara una serie de garantías y derechos, ya sean personales o individuales o bien sociales. Eh, Estos derechos, la misma Constitución le va a dar una serie de amparo o protección, en las cuales la misma Constitución establece las vías o instrumentos a los cuales todos los habitantes de este país pueden acudir para la defensa y protección de estos mismos. Ahora bien, cabe destacar que la Constitución Política da esos dos mecanismos. En la sección pasada se pudo profundizar lo que era el recurso de amparo. Hoy se va a desarrollar un poco lo que es el habeas corpus y la acción de la inconstitucionalidad. Cabe resaltar que este habeas corpus se ejerce contra aquella violación a los derechos de los ciudadanos. Y bien, esos derechos deben estar descritos en la Constitución Política o en aquellos instrumentos de carácter internacional como lo son los tratados o los convenios internacionales de los cuales Costa Rica forma parte y son aplicados dentro de la República. Las generalidades del habeas corpus. Se preguntarán qué es. En primer lugar, es un recurso el cual garantiza la libertad e integridad de las personas. Este recurso va a proteger esos derechos cuando, por ejemplo, la persona sea perturbada, sufra alguna restricción, ya sea por un acto o una omisión, es decir, el hacer o no hacer de alguna autoridad pública. Asimismo, este recurso se puede emplear contra aquellas incomunicaciones o aquellas detenciones que se realicen de manera ilegítima o ilegal. Se preguntarán qué protege el recurso de habeas corpus. Protege los derechos de libertad, es decir, libertad personal, libertad de tránsito y además de ello la integridad personal. Defiende la posibilidad de que una persona pueda trasladarse de un lugar a otro dentro de la República. Asimismo, pretende evitar que dichas detenciones que se le realicen a las personas sean de manera ilegítima o ilegal. Así como también este recurso busca que cuando se realice una detención se respeten los derechos de la persona. Y por último, ayuda a impedir la tortura y que no se dañe la integridad de la persona. Ahora bien, ¿quién puede presentar este recurso? Este recurso puede ser presentado por cualquier persona. Este artículo puede ser utilizado para defender ya sea el derecho a la libertad de tránsito, la libertad individual y la integridad, ya sea a nivel propio
o bien puede ejercerse en defensa de los derechos de una tercera persona. Cabe resaltar que la Constitución Política, en su artículo 48, establece que toda persona tiene derecho a emplear o a utilizar el recurso de habeas corpus para velar por la protección del derecho a la libertad. Salomé, una consulta. Entonces, ante esto, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos o algunos momentos en los cuales se puede hacer valer este derecho para presentar un habeas corpus? ¿Cuáles podrían ser algunos de los ejemplos, digamos, tal vez más comunes? Ok. Por ejemplo, cuando se detiene una persona y no hay un indicio comprobado de que ésta haya cometido delito o no hay una orden judicial que así lo estipule. Es decir, detienen a la persona, la privan de su libertad, la detienen sin razón alguna ni una orden que así lo justifique. Pero por lo que dices no aplicado. Voy a mencionar el caso de Juan Carlos Bolaños, ¿verdad? Él está bajo medidas preventivas aún, aunque tiene la posibilidad de tener casa por cárcel, y hace poco lo detuvieron por otro delito en el cual se le acusa, ¿verdad? Y el abogado, dentro de sus declaraciones, inmediatamente fue detenido, dijo que iba a presentar un habeas corpus. Me imagino que finalmente no lo presentó, porque básicamente a él lo detienen por esta segunda causa por rebeldía, porque tenía que presentarse el octubre pasado al juzgado a declarar por esta otra causa y no se presentó. Entonces se siguió todo el proceso y al final pues le dictan orden de captura para que declare, porque no había querido presentarse a declarar por este caso. Pero entonces eso me sirve de ejemplo para mostrar que una cosa es que un defensor diga que piensa usar esta herramienta, y otra es que realmente se pueda hacer y sea recibido en los juzgados, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tiene toda la razón. De hecho, el hecho que la persona no se haya presentado, pues las autoridades tienen toda la facultad de coadyuvar junto con la fuerza pública para detenerlo e ir a buscar a esa persona para que rinda cualquier declaración o testimonio. Ahora, entonces, como muy bien lo mencionó, fue el caso anterior. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que se compruebe que se está violando algún derecho humano de alguna persona que está siendo detenida, podría presentarse un habeas corpus por esto. Ok, el habeas corpus se puede interponer siempre y cuando a la persona se le prive del derecho a la libertad de tránsito, libertad personal y la integridad. Ahora bien, si ya se interpuso, por ejemplo, se procedió a detener a la persona y hay un menoscabo de otros derechos fundamentales, dentro del habeas corpus también van a ser tutelados esos derechos, siempre y cuando el derecho principal del motivo que va a ser realizado o interpuesto este mismo habeas corpus sea un derecho a la libertad. Es decir, se pueden proteger o tutelar otros derechos, siempre y cuando haya esa secuencia en el orden. Para el caso de Costa Rica, entonces diríamos que las autoridades tienen que tener razones fundadas y suficientes argumentos para detener a una persona, para no verse expuesta a que les estén presentando habeas corpus por cada persona, digamos, que se detiene. Correctamente. Todo tiene que ser fundamentado, sustentado. De hecho, más adelante lo vamos a ver en la estructura y de cómo la Sala Constitucional lleva a cabo este proceso, este habeas corpus. Claramente es un derecho constitucional y un derecho fundamental el de la libertad personal. Por ende, cualquier infracción ante esta debe ser justificada, aunque no debería proceder. El anterior, por favor. Sí, un momento. Bien. ¿Ante quién se presenta el recurso de habeas corpus? Como bien lo establece la ley de la jurisdicción constitucional, este se debe presentar ante la Sala Constitucional. Este recurso, una vez ingresa a la Sala Constitucional, va a ser tramitado por el presidente de la Sala Constitucional
o bien, en su ausencia o defecto, por el magistrado instructor. Como este recurso de habeas corpus tutela el derecho a la libertad, uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, este habeas corpus tiene una especie de condición de trámite preferente. Es decir, una vez ingresa a la sala un habeas corpus, la sustantación de ese recurso se hará sin pérdida de tiempo. Es decir, cuando sean temas de la libertad, se deja de un lado los asuntos que no sean de esa naturaleza, es decir, que sean diferentes, para proceder a la resolución de un habeas corpus. La siguiente, por favor. Bien, los requisitos previos. El recurso de habeas corpus es un escrito que se realiza y este debe venir estrictamente firmado. Puede ser redactado o realizado en cualquier idioma, para lo cual, en ese caso, se debe conseguir una traducción oficial, ya bien sea por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o bien por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial. Cabe destacar que el recurso de habeas corpus no requiere el patrocinio letrado, es decir, la asistencia o guía, por decirlo de otra manera, de un abogado que asesore a la persona y que ésta deba ser firmado por este. No lo amerita. Una persona sin ayuda de este profesional puede interponer dicho recurso. Muy importante también, debe presentar la cédula de identidad, bien sea la cédula de residencia, el carnet de refugiado, o sea, solicitante de refugio, y esto da a entender que el recurso de habeas corpus lo puede interponer cualquier persona, no importa si es nacional, es extranjero, no ha de ser importante que sea sujeto a una religión, una cultura o recursos económicos. Es un proceso totalmente gratuito, es un escrito muy sencillo de realizar y el fin es tutelar el derecho a la libertad. Además, en caso de que la persona no cuente con estos requisitos, es decir, la cédula de identidad de residencia, o bien el carnet de refugio, puede presentar algún otro documento de identidad de su país de origen, el cual puede aportar. Siguiente, por favor. El documento, es decir, el escrito que se presenta, debe indicar, en primer lugar, el nombre de quien presenta el recurso. En esta sección, la persona se debe identificar con nombres, apellidos, además de agregar el número de identificación. Es clave indicar también contra quién se presenta dicho recurso. Ahora bien, en dado caso de que no se pueda identificar a la autoridad con exactitud, pues el recurso se acepta y de inmediato, al no identificar a esta autoridad, este recurso sería contra el jerarca de la institución. Es también muy importante y esencial indicar el lugar donde se encuentra detenido o arrestado la persona. Ahora bien, si el recurso fuese interpuesto en favor de una tercera persona, al menos se debe indicar quién es la persona que está siendo privada de la libertad, además, es decir, su nombre, su apellido, dónde se encuentra o al menos el nombre de la autoridad que le ha privado de ese derecho, es decir, que la autoridad que lo ha detenido o arrestado. Muy importante también destacar que se debe hacer una narración clara, precisa, en orden cronológico, de los hechos acontecidos. Es muy importante destacar porque se debe hacer un relato de estos hechos
de qué manera fueron privados, indicar el día, el lugar, la hora, una serie de elementos que son muy importantes para la elaboración de este escrito. Además, último, pero menos importante, medio para recibir notificaciones. Es esencial. Este medio para recibir notificaciones puede ser una dirección, bien puede ser de un domicilio, de una oficina o bien de un negocio. Además, puede ser un número telefónico, el correo electrónico, número de fax. Y es claro y preciso mencionar, por ejemplo, se puede realizar a través del sistema en línea, que es una gestión que se realiza donde se solicita un usuario y una clave, en la cual, por ejemplo, la persona que interpone este recurso puede ya sea tramitarlo por allá y a su vez también puede realizar la revisión de este expediente. En caso de que la persona no cuente con algún medio de notificación, que lamentablemente suele suceder y muchas personas obvian este último paso tan importante, cuando no se cuenta con la persona debe ir periódicamente o constantemente ante la Sala Constitucional con la finalidad de revisar el expediente y que de esta manera, una vez esté la resolución, esta persona sea notificada. Siguiente, por favor. Bien, el trámite. Como lo mencionaba anteriormente, dicho recurso de habeas corpus se presenta ante la Sala Constitucional. Este puede ser interpuesto de manera personal, es decir, o no, si se rechaza o se admite. Cuando el recurso se admite, es sumamente importante mencionar que el magistrado que lleva a cargo el procedimiento del recurso de habeas corpus, o bien puede ser el presidente de la Sala Constitucional, le ordenará a aquella autoridad que ha infringido esos derechos del individuo a que presente un informe. En este informe va a detallar los hechos que ocurrieron, va a realizarlo de una manera explicativa, clara, precisa, y además de esto tiene que fundamentar dicho informe, es decir, todos los hechos acontecidos de manera legal, tiene que tener un fundamento normativo. Además de esto, si tiene alguna prueba que aportar contra el perjudicado, es decir, el que se le lesiona el derecho a la libertad, podrá hacerlo. Asimismo, la ley de la jurisdicción constitucional establece que esa autoridad que infringe ese derecho del individuo tiene un plazo para presentar ese informe, el cual no puede ser mayor de 3 días. Es decir, este informe deberá hacer constar con copia de la orden de detención, además, y de la narración clara y precisa que se debe realizar en cuanto a los hechos ocurridos, si tiene prueba o no. Una vez seguido esto, se realiza la creación del expediente electrónico. Y pues la Sala Constitucional, de acuerdo al artículo 24, me cito a leerlo, en la ley de la jurisdicción constitucional, esta examinará el recurso de habeas corpus, en los cuales tendrá que evaluar o examinar los siguientes aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta. 2, si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política, el cual hace mención a que, por ejemplo, para detener a una persona se requiere en materia penal, por ejemplo, un indicio comprobado de que esa persona cometió un delito. Otro punto sería si por algún motivo fuera indebida la privación de la libertad o la medida impuesta, si efectivamente hubo o bien existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el recurso, si la persona hubiera sido ilegítimamente incomunicada,
si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor autorizado al artículo 44 de la Constitución Política. Este establece el plazo en el cual una persona puede ser incomunicada, es decir, que no puede exceder más de 48 horas. Así lo estipula la Constitución Política en su artículo 44. Y una serie más de elementos o aspectos que deberá examinar la sala para poder resolver el recurso y dictarlo con lugar o sin lugar. Se encuentra en el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y una vez examinado todo ello, pues la sala dicta si el recurso de habeas corpus se dicta con lugar o sin lugar. Claramente, por ejemplo, si se dicta con lugar, la persona o el perjudicado puede presentarse ante la vía contenciosa administrativa para la ejecución de la sentencia y en cuanto a los daños y perjuicios y la responsabilidad que se le imputa a la autoridad infractora. Permiso. Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad. Siguiente, por favor. La acción de inconstitucionalidad básicamente es una posibilidad que se le da al ciudadano en cuanto cuando éste se encuentra frente a diversos escenarios en los cuales una norma resulta inconstitucional, es decir, va contra en lo que establece la Constitución Política. Se encuentra regulada en la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su título 4, capítulo 1 del artículo, comprendido del artículo 73 al 95. Y el artículo 73 menciona que la acción de la inconstitucionalidad procede contra aquellas leyes o disposiciones generales que lesionen los derechos inmersos en la Constitución o bien los principios constitucionales. A su vez, la acción de inconstitucionalidad procede ante actos de autoridades públicas, es decir, actos subjetivos, los cuales van a infringir ya sea por hacer o no hacer, es decir, por acción u omisión alguna norma o principio constitucional. Además, procede contra los actos en cuanto a la formación de leyes se refiere, en las cuales, por ejemplo, no haya o se presente más bien en la creación de leyes o acuerdos legislativos cuando se obvie o se viole algún requisito o trámite sustancial, ya bien sea por lo que establece la Constitución Política o el reglamento de orden, dirección y disciplina interna de la Asamblea Legislativa. Asimismo, se puede presentar esta acción de inconstitucionalidad cuando alguna ley infrinja el artículo 7, de la Constitución Política, el cual hace referencia a la superioridad o la autoridad que tienen los tratados públicos o convenios internacionales con relación a las leyes de Costa Rica. Y además de esto, cuando exista inercia, omisiones o abstenciones de autoridades públicas. Cabe resaltar y mencionar que no cabe una acción de inconstitucionalidad cuando realicen, por ejemplo, las autoridades o cuando sea mención a un acto jurisdiccional del Poder Judicial o bien en actos que realice el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a materia electoral se refiere. Siguiente, por favor. Es relativo, es decir, es necesario, por un lado, que haya un asunto pendiente de resolver ante los tribunales. Esto quiere decir que la acción que se presenta de inconstitucionalidad se invoque como medio razonable de amparo, ya sea de los derechos o de los derechos o intereses lesionados. Cabe resaltar
que se obvia este requisito en cuanto se presente una acción de inconstitucionalidad en favor de intereses difusos. Ahora bien, debe ir firmada por un abogado. Es decir, acá sí es un requisito que se cuente con patrocinio letrado. Es decir, que se dé la asesoría de un abogado y que vaya autenticado con la firma de este. Además, se debe agregar o debe constar en el escrito los fundamentos claros y precisos de la normativa. Es decir, aquella normativa que se considera infringida. Esto debe ir detalladamente, de manera clara y precisa. Se debe nombrar el artículo, la ley que se considera que infringe la Constitución política. Cabe resaltar que la Sala Constitucional tiene el plazo de un mes para resolver una acción de inconstitucionalidad. La ley de la jurisdicción constitucional establece este plazo. Hay una mención, es decir, una salvedad, donde indica que todo va a depender, es decir, este plazo va a depender de la complejidad del asunto o de la naturaleza de la normativa del asunto. Es decir, se puede alargar ese plazo. El escrito debe ser presentado ante la Sala Constitucional con 7 copias firmadas, cada copia para cada magistrado, por ende la cantidad de 7 copias. Y en cuanto se dictamine o haya la resolución, si procede o no esta acción de inconstitucionalidad, en caso que proceda, se va a realizar de manera inmediata la eliminación de la norma o el acto del ordenamiento. Cabe mencionar, además, que se presenta ante la Sala Constitucional este recurso y en cuanto, por ejemplo, en la etapa de admisibilidad, si el presidente revisa el escrito y hace falta o se omite alguno de los requisitos anteriormente mencionados, la ley de la jurisdicción constitucional establece un plazo de 3 días que se le da a la parte que interpone el recurso para que aquellos requisitos que sean omitidos puedan ser presentados en el intervalo de esos 3 días. Siguiente, por favor. Y para cerrar, como es de costumbre, con una frase de Bob Marley: mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de tu vida. Muchas gracias. Gracias, Salomé. Gracias por el tema tan importante que nos has compartido esta tarde en la revista informativa de Fundación Mujer. Nada más una consulta. En el recurso de inconstitucionalidad, ¿es necesario que sea presentado por un abogado o es algo que cualquier ciudadano podría hacer? Y la segunda consulta en esa misma línea es si la Sala Constitucional tiene personas o algún tipo de profesional que ayude en el momento de la presentación de la acción de inconstitucionalidad. Bien, con respecto al primer punto, la puede presentar cualquier persona. El requisito fundamental es que el escrito tenga que ir firmado por un abogado, es decir, autenticado. Lo establece claramente la ley de la jurisdicción constitucional. Ahora bien, por otro lado, tengo conocimiento que dentro de la Sala Constitucional poseen un número de empleados, es decir, 150 personas que laboran, pero específicamente para estos temas de acción de inconstitucionalidad, como lo establece la ley de la jurisdicción constitucional, le compete a los magistrados. Es decir, el presidente en el primer lugar, el presidente de la Sala Constitucional, y en defecto o ausencia de este, un magistrado instructor. Una vez presentada la acción de inconstitucionalidad, el escrito debe ir con 7 copias firmadas. Estas 7 copias son para los 7 magistrados que integran la Sala Constitucional y por ende un recurso o esta acción de inconstitucionalidad, por ser carácter normativo,
por ser, digamos, la materia en cuanto a normativa, a acto o a leyes se aplica o se refiere, es de vital relevancia tanto para la Sala Constitucional como para todo el país, porque va en contra de una normativa, una ley que engloba el ordenamiento jurídico costarricense como tal. Entonces, por ende, la materia y en lo delicado que es, compete únicamente a los magistrados de la Sala Constitucional. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Salomé, de verdad, por toda la explicación. Invitamos a las personas que se unieron a la transmisión, pero que tal vez no escucharon todo el programa, a que lo repasen. Queda en nuestra página de Facebook de Fundación Mujer, y también que nos compartan sus comentarios o sus impresiones acerca del tema que nos ha traído hoy Salomé. Muchísimas gracias, Salomé, muy buenas tardes y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.